The Foreign Affairs. La batalla por bloquear al Sol. ¿Por qué el mundo necesita reglas para la geoingeniería solar? El informe dice, la geoingeniería solar es considerada por muchos como la menos compleja y más económica de las propuestas de mitigación climática. Sencilla y económica. ¿Cuán económico es destruir los sistemas vitales del planeta mientras lo contaminas todo en el proceso? ¿Y cuán sencillo es solucionar el daño una vez que ha sido ocasionado? Esto no es más que un boleto de ida al infierno sobre la Tierra. Más de este informe de Foreign Affairs. La idea básica de la inyección estratosférica de aerosoles está inspirada en las erupciones volcánicas, las que ocasionaron una baja temporal en las temperaturas globales al lanzar partículas de sulfatos dentro de la atmósfera. Detengámonos nuevamente aquí. Todos los estudios actuales ahora demuestran que las erupciones volcánicas crean enfriamientos superficiales muy temporales y tóxicos, seguidos por un calentamiento acelerado y una capa de ozono dañada. ¿Les suena familiar? El informe continúa con esto. Los políticos han prestado poca atención a los potenciales peligros de llevar a cabo la inyección estratosférica de aerosoles de forma unilateral. Esto es, sin consultar con otros países o poblaciones. Y el término potenciales peligros es una grosera minimización respecto de la agresión por medio de aerosoles dispersados por aviones, la que está diezmando los sistemas vitales del planeta que aún quedan, mientras contaminan toda la biosfera, situación que continúa a ser negada por todas las fuentes oficiales. El artículo de Foreign Affairs continúa con esto. Ningún tratado internacional ni el derecho internacional consuetudinario prevén restricciones significativas ni ninguna regulación específica de la inyección estratosférica de aerosoles o de la geoingeniería solar. ¿Acaso esto debería sorprendernos? Ninguna ley que regule la descarga de decenas de millones de toneladas de altamente tóxicas nanopartículas en nuestros cielos, las que están descarrilando completamente todo el clima del planeta, destruyendo la capa de ozono de la cual todas nuestras vidas dependen y contaminando completamente todo el planeta. ¿Qué podría salir mal? Sin leyes ni regulaciones. Y esto no por accidente, es parte del plan. Este informe de Foreign Affairs, titulado La batalla por bloquear al Sol, continúa con este otro subtítulo. Guerras climáticas. Es momento de discutir de manera seria y abierta sobre los riesgos presentados por la inyección estratosférica de aerosoles y llevar a cabo acciones para crear nuevas reglas e instituciones que las reglamenten antes de que estas actividades lleven a disputas geopolíticas o inclusive guerras. De llevarse a cabo sin coordinación internacional, la inyección estratosférica de aerosoles tiene el potencial de causar efectos climáticos serios en algunas regiones, afectando la seguridad alimentaria y disponibilidad de agua, e inclusive la habitabilidad humana. El riesgo de tales consecuencias catastróficas puede ser percibido por un Estado como una amenaza de tal magnitud para su seguridad nacional que justifique el uso de la fuerza militar para evitar que otro Estado se aboque a acciones de geoingeniería que ocasionen tales daños. En el pasado, Estados han visto interferencias extranjeras para con su seguridad alimentaria y de agua como acciones que justifican la guerra. Podemos ver desde la historia más temprana hasta la más reciente convención de 1977 sobre la prohibición del uso militar o cualquier otro uso hostil de técnicas de modificación ambiental, hasta qué punto los estados han visto la modificación climática como una amenaza potencial a la seguridad nacional. Los organismos de defensa y de inteligencia de Estados Unidos y muchos de sus aliados ya caracterizan a las similares consecuencias del cambio climático como amenazas a la seguridad nacional. Por similares, se refieren consecuencias similares a las de la ingeniería del clima. Y causa probable de aumento en incidentes de conflictos armados. Además, una serie de instituciones nacionales e internacionales, incluida la Casa Blanca y el IPCC, han identificado que la inyección unilateral de aerosoles estratosféricos crea el riesgo de inestabilidad geopolítica, incluyendo el riesgo de guerras. El IPCC es el panel intergubernamental sobre cambio climático, el mayor panel de científicos de toda la historia, cuyo trabajo es ocultar las huellas de los ingenieros climáticos. Continuando con el artículo.
El régimen internacional que rige el uso de la fuerza proporcionaría tan solo una modesta restricción a los estados que perciben que sus intereses vitales están en juego, como han ilustrado trágicamente los acontecimientos ocurridos en Ucrania y otros lugares durante las últimas décadas. El derecho internacional prohíbe a los países utilizar la fuerza contra otros estados, con solo dos excepciones. 1. Cuando lo autoriza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o 2. Cuando se la utiliza como acto de autodefensa contra un ataque armado. Dadas las profundas divisiones entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sería muy poco probable que alguien obtenga el consenso necesario para autorizar el uso de la fuerza para detener el despliegue unilateral de la inyección estratosférica de aerosoles por parte de otros estados. El uso de la fuerza en respuesta a los esfuerzos unilaterales de inyección estratosférica de aerosoles tampoco entraría dentro de la doctrina tradicional de autodefensa, pero podemos predecir que los estados intentarían ampliar dicha doctrina o crear nuevas excepciones a la prohibición del uso de la fuerza. En última instancia, impedir que los estados se embarquen en actividades de inyección estratosférica de aerosoles por su cuenta requeriría de un nuevo tratado multilateral con el objetivo principal de prohibir el despliegue no autorizado de la inyección estratosférica de aerosoles y establecer un proceso de toma colectiva de decisiones para aprobar y regular cualquier posible uso futuro. Dadas las implicancias planetarias de tal acuerdo de inyección estratosférica de aerosoles, este debe ser verdaderamente multilateral y con representación justa para los países más vulnerables. Aunque abordar las actividades de inyección estratosférica de aerosoles en Naciones Unidas es controversial, la inyección estratosférica de aerosoles claramente es relevante respecto del propósito central de la Convención de prevenir peligrosas interferencias antropogénicas dentro del sistema climático. Luego, el informe de Foreign Affairs dice: históricamente, el gobierno de Estados Unidos no ha visto con agrado a las conversaciones sobre inyección estratosférica de aerosoles en las reuniones internacionales sobre el clima. Eso no es más que el esfuerzo de este país por ocultar estas actividades. Más adelante dicen esto: los sectores de inteligencia de Estados Unidos ahora reconocen que aplicar la inyección estratosférica de aerosoles de forma unilateral plantea un considerable riesgo geopolítico. Lo que es seguro, afirma el informe, es que a medida de que la crisis climática se intensifique, la tentación de implementar tecnologías para generar sombra artificial sobre el planeta tan solo irá en aumento. Lo vienen haciendo desde hace más de 75 años. El informe sigue con esto: es necesario establecer parámetros de seguridad antes de que experimentos de geoingeniería solar o su despliegue unilateral desestabilicen los patrones climáticos del mundo. Demasiado tarde. Se precisa de un sólido régimen de gobernanza, no solo para mitigar los riesgos directos de la inyección estratosférica de aerosoles, sino también para reducir las posibilidades de conflictos armados en respuesta a tales intervenciones. Esto está sucediendo detrás del telón en estos momentos. Las conferencias climáticas globales no son más que distracciones. Detrás de escena, en esas reuniones, se intenta obligar a los países a participar en esta locura de manera activa o pasiva. Frase final del informe de Foreign Affairs: la estabilidad del clima global y la posible paz y seguridad internacionales pueden depender de ello. Alias, la vida sobre el planeta está en el péndulo de la balanza y su continuidad depende de que detengamos la agresión de la ingeniería del clima. Hagamos un resumen de lo que acabo de cubrir de este informe de Foreign Affairs. Primero, la narrativa de que algún día podríamos dispersar elementos tóxicos de ingeniería climática en los cielos. No hay ningún podría suceder algún día con esto. Hace ya más de 75 años que estamos inmersos en este proyecto Manhattan global del cual no hay vuelta atrás. Quien crea que se va a crear algún consejo benévolo con representación equitativa para todos los países, el que regule y controle las actividades de inyección estratosférica de aerosoles y que ponga límites a las superpotencias respecto de lo que pueden hacer o dejar de hacer, está viviendo en un mundo de fantasía. Los mayores matones del barrio, en este caso del planeta, hacen lo que quieren cuando sea que quieren porque pueden hacerlo. Porque aún en estos momentos las poblaciones se rehúsan a enfrentarse a la verdad en incontables temas. Se rehúsan a intentar unirse y a hacer un frente en común y a dejar de participar en la locura.
Dejar de seguir órdenes ciegamente, especialmente en el caso de los miembros de la insana apisonadora militar. Recuerden su juramento: proteger a sus conciudadanos de toda amenaza, foránea y doméstica. Aquellos en el poder, los que imprimen el dinero, los que controlan fuerzas armadas y así a países, no podrían hacer lo que hacen sin la participación activa o pasiva de la mayoría de la población. Esto debe cambiar o no tenemos la menor posibilidad de sobrevivir en el corto plazo sobre un planeta moribundo. No se va a precisar de un apocalipsis nuclear. Las ruedas ya se están saliendo del colectivo y los controladores están más desesperados y son más peligrosos que nunca antes.